Buenos días, pueblo de México. Hoy es 18 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. La aplicación de la nueva Ley General de Aguas está dando como resultados algo muy positivo para el país en recaudación. La tarjeta Fina Bien Paisano para envío de remesas busca ser la alternativa número 1 para mexicanos que viven en Estados Unidos. Lula da Silva, un rockstar, encuentra respaldo en el Carnaval de Brasil. El PAN busca refugio en organizaciones de extrema derecha. Senadores e industria de Estados Unidos respaldan al TEMEC. Además, le cuento cómo Obama rectifica su postura sobre los aliens y le contaré qué son los Terians. No se vayan, comenzamos. ¿Qué le cuento? La nueva Ley General de Aguas en México ya comienza a dar resultados concretos. A poco más de 2 meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal reporta un aumento significativo en la recaudación por el pago de derechos de agua, particularmente por parte de grandes empresas con concesiones directas. En su conferencia desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras un proceso de revisión detectaron prácticas irregulares en el uso de concesiones. Algunas compañías transferían permisos entre distintas razones sociales para evitar pagar lo que correspondía por el uso del recurso. Con la nueva legislación, esas prácticas quedaron acotadas. El resultado, tan solo el año pasado, el pago de derechos por parte de empresas con concesiones directas de la Comisión Nacional del Agua aumentó en 3,000 millones de pesos. La aclaración es muy importante. Este incremento no afecta a pequeños productores agrícolas ni a usuarios domésticos. La expectativa es aún mayor. El gobierno federal estima que con la aplicación total de la nueva norma, la recaudación podría alcanzar los 7,000 millones de pesos adicionales. Recursos que serán destinados a obras de agua potable y saneamiento para la población. La reforma publicada el 11 de diciembre establece que el agua deja de verse como una mercancía y refuerza su carácter de derecho humano. Además, busca frenar el acaparamiento, evitar la sobreexplotación de acuíferos y combatir el llamado mercado negro del agua. De acuerdo con la Conagua, los cambios no afectan derechos adquiridos ni frenan la actividad productiva. Por el contrario, se busca mayor certeza jurídica y una gestión más ordenada del recurso, en coordinación con estados y municipios para que el recurso llegue a los ciudadanos que tanto la necesitan. En paralelo, en los estados de Querétaro, diputados locales de Morena ya trabajan en una nueva ley estatal de aguas, que será presentada en marzo. La iniciativa es impulsada por Eric Silva Hernández y Andrea Tobar Saavedra. Durante 5 meses, los legisladores realizaron mesas de trabajo con ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales para construir una propuesta acorde a las necesidades y situación del Estado, especialmente en las zonas más afectadas por la escasez. Entre las principales propuestas destacan reconocer el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos, garantizar un mínimo vital de 100 litros diarios por persona, crear una Contraloría Social del Agua, terminar con la concesión privada del servicio de agua potable, proteger acuíferos y cuencas, impulsar una reforma tarifaria y fortalecer la transparencia mediante un sistema estatal de información hídrica. La iniciativa también contempla fomentar el reuso del agua, únicamente para fines industriales y no para consumo humano. Como ya les habíamos comentado en este espacio, otro de los primeros triunfos de la Ley General del Agua se dio en los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California, donde ahora ya contarán con su propia concesión y no tendrán que comprar al distrito de riego correspondiente, cuyos dueños, para sorpresa de absolutamente nadie, utilizaban su excedente de agua para venderlo a las autoridades locales y sacar una millonada, mientras se cobraba por un derecho humano para la población.
Sin duda, este esfuerzo es muy importante y resulta interesante que ya se esté replicando a nivel local a fin de garantizar el manejo y entrega de agua de forma responsable y sin que sean unos cuantos machuchones los que saquen provecho de este bien. Recordemos, el agua es de toda la nación y no de esos señores. Escuchemos las palabras de la presidenta. En México no tiene que pagar derechos, no paga derechos a la Conagua. ¿Qué es lo que estaba pasando con la antigua ley? No usaban el agua algunos distritos de riego y se permitía que la vendieran a un tercero. Entonces, imagínense, supuestamente el agua que recibían para riego no la utilizaban para riego y la vendían para la gente. Entonces, ¿quién recibía ese pago por los derechos de uso de agua municipal? Pues algunos productores agrícolas que se beneficiaban y se enriquecían a costa de un recurso que es de la nación. Y de última hora, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reforma de pensiones sin privilegios, es decir, en contra de los exfuncionarios que se desempeñaron en altos puestos directivos de confianza y se hicieron de pensiones de entre 100,000 hasta 1,000,000 de pesos mensuales, muchas veces con pocos años de trabajo. Así es, solecitos, se trata de una reforma histórica en contra del clásico primo de un amigo que funcionarios neoliberales acomodaban a su antojo en dependencias como Luz y Fuerza, que ya existe. Miren, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y un largo etcétera. La reforma está dirigida contra exdirectivos en puestos de confianza, es decir, aquellos designados por dedazo por los distintos funcionarios de primer nivel. Este ajuste no contempla a los trabajadores de plaza o que forman parte de los contratos colectivos de trabajo de distintos organismos. Por ejemplo, muchas de estas pensiones millonarias fueron otorgadas para que directivos que estuvieron en X cargo, el que sea, nombre la dirección que usted le convenga, por un periodo de 2, 3 o hasta 10 años, pero que no dedicaron toda su vida a una dependencia, como es el caso de los trabajadores de plaza. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se espera un ahorro de 5,000 millones de pesos por esta reforma, los cuales serán destinados para programas del bienestar. Ya de pasadita, confirmó que los abonos que realiza el empresario Ricardo Salinas Pliego por su deuda multimillonaria al SAT también se destinarán a los programas de apoyo. La iniciativa de pensiones sin privilegios establece reducir los montos de las pensiones asignadas a directivos en puestos de confianza a la mitad de su sueldo de la titular del Poder Ejecutivo. Miren, está padrísimo porque hay gente que ganaba 1,000,000 de pesos al mes y ahora va a ganar 70,000 pesos, que es la mitad del sueldo de la presidenta. Por ejemplo, miren, que con el actual sueldo de 134,000 pesos mensuales de la presidenta Sheinbaum, los pensionados que actualmente superen ese monto y quienes se retiren a partir de la aprobación de la propuesta tendrán un tope máximo de 67,000 pesos mensuales. Vamos rapidito con algunos datos de estos abusos revelados por Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción Buen Gobierno del Gobierno de México. La funcionaria de hierro, le dicen a ella. En el caso de Luz y Fuerza, que recordemos fue extinta por el espurio Felipe Calderón en el lejano año de 2009, hay 9,457 trabajadores que reciben una pensión de 100,000 pesos a 1,000,000 de pesos mensuales, de los cuales 3,504 tienen una jubilación superior al sueldo de la presidenta. En Pemex, 544 pensionados de Pemex en régimen de confianza reciben un monto superior al sueldo de la presidenta, lo que representa 1,827 millones de pesos al año. En la CFE, 2,199 pensionados reciben un monto superior al actual sueldo de la jefa del Ejecutivo Federal, lo que representa un monto anual de 4,496 millones de pesos. Y así muchos ejemplos más en dependencias como Banobras, Nafin y Bancomex. Escuchemos las palabras de la presidenta sobre la reforma que enviará al Congreso el próximo lunes. O sea, más de 3 millones de pesos netos de recursos públicos que se le dan a alguien que fue 2 años director de Luz y Fuerza del Centro. No estamos hablando, evidentemente, de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la
entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1 millón de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida. No podemos dar los nombres, ya que hagamos toda la reforma. Entonces, lo que va a presentar ahora Estela es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal. Como pensión. Ya lo que ganaron antes, eso pues ya no se puede mover. Pero a partir de ahora, pues ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando 1 millón de pesos mensuales de pensión. Ya para cerrar, la presidenta reveló que una vez que concluya su responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo, podrá retirarse conforme a los montos que le tocan, según lo establecido por el ISSSTE, donde calcula una pensión de aproximadamente 30,000 pesos. Además, compartió que sus primeros trabajos fueron de recepcionista y en un restaurante repartiendo volantes. Del pueblo y para el pueblo, la presidenta. Ahora sí, en los últimos meses ha ido aumentando la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos que han encontrado en la tarjeta Finabien Paisano una alternativa más accesible y económica para enviar dinero a sus familias en México. Hasta el 13 de febrero pasado, el Gobierno de México, a través de Financiera Bienestar, contabilizó 122,288 tarjetas activas, cifra que supera la meta planteada por autoridades para el cierre de 2025. Esta tarjeta, emitida por Financiera para el Bienestar, permite realizar envíos de remesas con una comisión de apenas $2.99 por transferencia, además de que el proceso de envío tarda alrededor de 30 segundos, lo que representa una alternativa rápida y de bajo costo frente a otras opciones tradicionales en el mercado. Además del envío de dinero, la tarjeta Finabien Paisano tiene funciones adicionales para beneficiar la comunidad migrante. Por ejemplo, los usuarios pueden recibir su nómina de Estados Unidos directamente en la tarjeta y hacer compras tanto en línea como en comercios físicos en ambos lados de la frontera. El crecimiento en el uso de esta tarjeta se registra tras revelarse que las remesas hacia México mostraron cierta desaceleración en 2025, lo que representó el freno de una racha de más de una década de incrementos sostenidos. Frente a esto, Financiera para el Bienestar señala que iniciativas como la tarjeta no solo traen muchos beneficios para los usuarios, sino que también favorecen la inclusión financiera y fortalecen los lazos entre los mexicanos en el exterior y sus hogares, al facilitar el envío seguro de recursos con menores obstáculos económicos. De acuerdo con datos del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2025 las remesas de Estados Unidos a México sufrieron una caída del 4.5% al pasar de 64,000 millones de dólares en 2024 a 61,000 millones de dólares el año pasado. Las entidades más afectadas por esta tendencia fueron la Ciudad de México y el Estado de México, con una caída del 17 al 20% respectivamente. Según analistas, este descenso sería consecuencia de las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump, que ya sabemos que es un auténtico malo de Malolandia cuando se trata de su relación con nuestros paisanos. En un contexto así, la tarjeta Finabien representa una enorme oportunidad para nuestros migrantes, pues no deben preocuparse de la protección de sus datos, de tarifas abusivas o de posibles represalias. Esta tarjeta está hecha por el Gobierno de México para ayudarlos, para darles confianza, para hacerlos sentir seguros de que los recursos que envíen a sus familias van a llegar completitos y sin falta. Siempre es bueno tener un gobierno que te protege, aunque sea a la distancia.
Y en más noticias le cuento que el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, una de las fiestas culturales más grandes del mundo, se ha convertido este año en el escenario de apoyo explícito al presidente brasileño Lula da Silva. En un contexto político altamente polarizado y a unos meses de las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Por ejemplo, el pasado domingo en la noche, la Escuela de Samba Académicos de Baile dedicó su desfile a narrar la vida y carrera de Lula, desde sus orígenes humildes hasta su papel como líder nacional. El primer homenaje a un presidente en funciones que se vuelve tema central del carnaval. El protagonismo de Lula en el desfile desató críticas de los opositores, quienes acusaron a la escuela y al presidente de aprovechar un evento cultural masivo para hacer campaña anticipada, e incluso presentaron peticiones legales ante el Tribunal Superior Electoral para frenar la presentación, al considerar que la actuación fue una forma de propaganda electoral disfrazada de celebración popular. En cuanto a los simpatizantes de Lula da Silva, calificaron el desfile como un acto artístico de memoria histórica que buscó narrar la trayectoria social del líder, con sus políticas sociales como enfoque principal. En tanto, el mandatario trató de distanciarse de cualquier connotación electoral directa, pero sí asistió al espectáculo por considerarlo una celebración cultural sin contenido proselitista. Esta controversia en el Carnaval de Brasil también dividió a la opinión pública, pues mientras algunos asistentes lo defendieron como un espacio de libertad de expresión, otros señalaron que fue inapropiado mezclar cultura y política. Todo esto demuestra que además de ser una celebración popular, la fiesta más grande de Brasil se perfila como un terreno simbólico donde se juega parte de la narrativa política este año, cuando Lula da Silva busque la reelección que lo llevaría a su cuarto mandato como presidente. Eso sí, ya teníamos muchos años sin noticias de un desfile donde se rendían honores a una figura pública, al menos en países democráticos. Vamos con estas imágenes a ritmo de samba, donde los compañeros brasileños representaron el cambio de poder de Lula a Dilma Rousseff y la posterior irrupción de un payaso, en alusión a Jair Bolsonaro, quien por cierto está preso tras ser sentenciado a 27 años de cárcel por conspiración golpista. Aquí Coque estaba bailando muy entusiastamente samba. En fin, si alguien sabe cómo distanciarse del pueblo y al mismo tiempo hacerse odiar, es el PAN. En esa búsqueda desesperada por recuperar algo de relevancia, están cayendo en acciones que los vinculan todavía más a la extrema derecha. Ya no es el simple y rancio conservadurismo de siempre. Estamos hablando de discursos y símbolos que enarbolan la división, el racismo y la violencia. Todo esto bajo llamados a la libertad. Una libertad que solo esa gente entiende y tiene que ver con la defensa de sus propios intereses. Y es que la derecha no busca el bien común, lucha por privilegios individuales a costa del pueblo. Y eso, solecitos, es todo menos libertad. Entonces, no se dejen engañar cada que alguno de esos irresponsables la emplean en sus discursos o en sus publicaciones de X. En fin, les contaba que como parte del rediseño de su estrategia internacional, aparte de nombrar como representante en Estados Unidos a un presunto delincuente como Francisco García Cabeza de Vaca, los blanquiazules han intensificado vínculos con agrupaciones y figuras identificadas con posturas conservadoras y de derecha tanto en América como en Europa. Un eje clave de este acercamiento es la participación de la ex senadora Mariana Gómez del Campo, actual secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien desde 2022 preside la Organización Demócrata Cristiana de América. La dirigente fue reelegida para mantenerse en el cargo hasta 2028. Por cierto, es sobrina de Felipe Calderón, para sorpresa de nadie. Esta organización reúne a partidos y movimientos conservadores del continente y ya ha fijado posturas críticas hacia el gobierno de México, especialmente por el envío de petróleo a Cuba y por su rechazo anticipado a una eventual reforma electoral, aun cuando la iniciativa no ha sido presentada formalmente. O sea que estos no saben ni qué onda, pero sí están buenos para el mitote. Y no es de esperar que su mezquindad los lleve a querer ver en crisis en donde no la hay y atacar al pueblo cubano.
Porque de ayuda humanitaria, más allá de cualquier ideología, no tienen ni idea, no conocen esas palabras. El punto es que esta Organización Demócrata Cristiana de América, conocida como ODCA, ha mantenido también una línea constante de cuestionamientos hacia los gobiernos de Venezuela y Cuba. En octubre pasado, en la Ciudad de México, entregó el premio de esta organización a los derechos humanos a la anticastrista Rosa María Payá. Pero es bien sabido que entre ellos se dan premios y reconocimientos que en la vida real ni a lo simbólico llegan. La relación entre el PAN y esta organización no es nueva. Desde la década de los años 80, dirigentes del partido han participado en sus encuentros y foros. De manera paralela, la organización internacional suele replicar en redes sociales posicionamientos del partido mexicano. Y no crean que esto es de buena onda. Seguramente que el PAN les paga por ser mencionados. Imagínense qué quemón debe ser hablar bien del PAN en redes. Y gratis. Pues nadie. Pero hay más. En tal escenario también destaca la participación de Rodrigo Iván Cortés, exdiputado panista y actual presidente del Frente Nacional por la Familia, en la junta directiva del Political Network for Values, agrupación con sede en Europa que reúne liderazgos de derecha. En su más reciente cumbre fue invitado al presidente electo de Chile y heredero directo del nazismo, José Antonio Kast. En redes sociales se difundió que la senadora y secretaria general del PAN, Michelle González, también recibió invitación, aunque finalmente no asistió. Sin embargo, el mes pasado, González realizó una gira por Europa donde sostuvo reuniones con la portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez, con el opositor venezolano Edmundo González, con la impresentable presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien meses atrás participó mediante un mensaje en video en el acto del relanzamiento del PAN. Estos movimientos ocurren después de que durante su alianza con el PRI y el extinto PRD, sectores internos acusaran que el partido moderó su perfil ideológico para sostener la coalición. En diciembre pasado, el propio Rodrigo Iván Cortés cuestionó públicamente que el PAN se acercara a lo que llamó una agenda progresista, tras la aprobación del matrimonio igualitario en Guanajuato, e hizo un llamado para retomar con mayor firmeza la defensa de la vida y del modelo tradicional de familia. Y esto no es la primera vez que el PAN enfrenta señalamientos por su relación con figuras europeas de línea dura. En 2021, un grupo de senadores panistas recibió en la Cámara Alta a Santiago Abascal, líder del partido español Vox. En ese momento, la dirigencia nacional aclaró que se trató de un encuentro a título personal. Pero miren, no les creemos nada de nada. La cosa es que el PAN parece empecinado en reforzar alianzas internacionales con actores que dicen compartir su visión ideológica en un intento por redefinir su identidad y colocarse en el escenario político nacional. Lo curioso es que lejos de acercarse al pueblo de México con propuestas y políticas que representen un cambio para la mayoría de los ciudadanos, siguen apostando por buscar respuestas y legitimidad en el extranjero. En ese trauma eterno que tienen con Hernán Cortés como salvador de nuestros pueblos originarios. Lo que pasa es que no les gusta sentirse ni reconocerse pueblo. Son aspiracionistas trasnochados que se esconden de nuestras tradiciones y de los valores del humanismo mexicano de la Cuarta Transformación. En fin. ¿Qué creen? Más buenas noticias. Esta es una mala noticia la que acabo de dar, pero son buenas noticias estas que les traigo. Porque a 6 años de su entrada en vigor, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, mantiene respaldo en Washington. Sin embargo, legisladores y representantes de la industria coinciden en que es momento de realizar ajustes para garantizar que los compromisos laborales y comerciales se cumplan plenamente. Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos sobre la competitividad de América del Norte, el senador republicano Mike Crapo aseguró que en términos generales el acuerdo ha logrado proteger empleos, fortalecer la manufactura y estimular el crecimiento económico en el país. El legislador subrayó que el comercio con México y Canadá sostiene actualmente alrededor de 13 millones de empleos en Estados Unidos. Además destacó que desde la entrada en vigor del tratado en 2020, ambos socios han invertido 775 mil millones de dólares en territorio estadounidense, lo que representa un aumento del 55% respecto al periodo anterior.
Además, añadió que en el sector agrícola las exportaciones hacia México y Canadá alcanzan los 60,000 millones de dólares, casi una tercera parte del total agropecuario de todo Estados Unidos. No obstante, el senador republicano enfatizó que es indispensable reforzar la aplicación de compromisos en áreas como biotecnología, agrícola, productos lácteos, comercio digital, energía, servicios financieros y propiedad intelectual, con el objetivo de que trabajadores, agricultores y empresas estadounidenses obtengan todos los beneficios previstos. Por su parte, el senador demócrata Ron Wyden destacó que en los primeros 4 años del acuerdo, el comercio trilateral alcanzó 1.9 billones de dólares en 2024, mientras que la manufactura estadounidense llegó a un máximo histórico cercano a los 3 billones de dólares este mismo año. Sin embargo, advirtió que la imposición de aranceles a socios comerciales ha distorsionado cadenas de suministro, frenando inversiones y provocando una caída de 23% en exportaciones hacia Canadá, lo que podría debilitar la competitividad regional frente a economías como China. Eso, amigos y amigas, legisladores de Estados Unidos, republicanos y demócratas por igual, es algo que deben exigirle a su presidente. Que si hay inestabilidad económica derivada de impuestos absurdos y aranceles apoyados en berrinches políticos, es culpa no de los acuerdos establecidos, ni de la sana competencia entre industrias, sino del presidente Trump y su errática política de todo para mí. Por su parte, Paul McCarthy, presidente y director ejecutivo de MEMA, la Asociación de Proveedores de Vehículos, que representa el sector manufacturero más grande de Estados Unidos, aseguró que el tratado ha tenido efectos positivos en la generación de empleo e industria. Citó un informe de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, según el cual producción de autopartes creció más de 37,000 millones de dólares entre 2019 y 2024 hasta alcanzar 349,000 millones de dólares anuales. En contraste, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales consideró que el acuerdo no ha cumplido con las expectativas de los trabajadores. Su especialista en política comercial, Eric Goldwald, explicó que el déficit comercial de Estados Unidos con México pasó de 125,000 millones de dólares en 2020 a 263,000 millones, lo que coincide, según su postura, con el traslado de operaciones manufactureras hacia territorio mexicano. Ante este panorama, la organización sindical advirtió que no debería otorgarse automáticamente la prórroga de 16 años contemplada en el acuerdo sin antes introducir reformas de fondo que aseguren competencia equitativa y respeto efectivo a los derechos laborales de la región. Así que, aunque el TEMEC conserva apoyo bipartidista, el debate sobre su futuro y posibles modificaciones ya está sobre la mesa y aquí le estaremos contando todos los detalles. Ahora sí, tengo un nuevo personaje al parecer. Adelante, sigue el casting de la semana ante el despido del Solecito por revelar su identidad. Con permiso, Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy el Alba. Pero mira, vas ahí, porque ya Aquí, ayer ya corrimos al otro porque no ¿Esta supo. altura está perfecta? No, mira, te voy a enseñar. También estás despedido, lo siento. Por no ensayar. Tú me traes algo hoy, la canción del día. Te traigo una canción, ¿cómo no? A ver. Que sí. ¿Cuál es? Caloncho, Guacha, Checa. Caloncho, guacha, ¿cómo? Caloncho, Ajá, Guacha, Checa. guacha checa. De Muy Caloncho. bien. Muchas gracias. Nos vemos, Lili. No me llames, yo te llamo. Gran voz, ¿eh? Está acercándose ya el final de este casting. Al final de la semana les diremos quién de estos personajes es quien se queda en nuestras bonitas notas de color. En fin. Ay, miren, pónganmelo, por favor. Bien conspiranoico nuestro compañero, pero bueno. Me voy a acomodar porque ayer yo andaba enseñando lo que no. Bueno, en fin, vamos ahora con el momento Jaime Maussan de este bonito noticiero. Resulta que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, salió a aclarar sus propios dichos sobre vida extraterrestre luego de que una de sus declaraciones se hizo viral y provocó todo tipo de interpretaciones respecto a si los aliens existen o no.
La polémica comenzó tras su participación en el podcast conducido por Brian Tyler Cohen, donde conversó sobre distintos temas de actualidad, entre ellos la muerte de manifestantes en manos de ICE en Minnesota y el ataque de Donald Trump a su persona presentando un video racista. Pero algo que ha dado mucho de qué hablar fue lo que declaró hacia el cierre de esta entrevista, cuando el conductor propuso una ronda de preguntas rápidas y lo cuestionó. ¿Son reales los extraterrestres? Y sin pensarlo, Obama respondió que sí, pero matizó de inmediato diciendo que él no los ha visto. Incluso bromeó al señalar que no están ocultos en el Área 51, ni en alguna instalación subterránea secreta, a menos, dijo con ironía, que exista una enorme conspiración que haya logrado ocultarlo incluso al presidente de Estados Unidos. Cuando se le preguntó cuál fue la primera duda que quiso resolver al llegar a la Casa Blanca, el exmandatario respondió entre risas que quería saber dónde estaban los extraterrestres. Escúchenlo ustedes. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? El comentario dicho de tono ligero fue retomado por medios internacionales, muchos de los cuales lo interpretaron como una confirmación de la existencia de la vida alienígena. Ante la ola de reacciones, Obama publicó en Instagram el fragmento de la entrevista acompañado de un mensaje para precisar su postura. Señaló que intentaba manejar el espíritu ágil y relajado de la conversación, pero que dado al revuelo generado consideraba necesario puntualizar. Explicó que desde una perspectiva estadística, el universo es tan vasto que resulta razonable pensar que podría existir vida en algún otro lugar. Sin embargo, las enormes distancias entre sistemas solares hacen poco probable que la Tierra haya sido visitada por seres extraterrestres. Y fue enfático: durante su presidencia no vio evidencia de que haya existido contacto con otro planeta, con el nuestro y otro. No es la primera vez que el exmandatario aborda el tema. En una entrevista en el programa The Late Night Show con James Corden, comentó que existen grabaciones de objetos en el cielo cuyo comportamiento no ha podido explicarse con claridad. Dijo que algunos de esos registros demuestran trayectorias y movimientos que no encajan fácilmente en patrones conocidos y que por ello vale la pena investigarlos con seriedad. Lo cierto es que el interés público en el tema sigue vigente. Una encuesta realizada por YouGov en 2019 reveló que más de la mitad de los adultos estadounidenses considera probable que el gobierno sepa más de lo que ha reconocido oficialmente sobre los ovnis. Entre que son peras y son manzanas, o son aliens y reptilianos, la verdad es que el debate sobre la vida extraterrestre seguirá dando de qué hablar hasta que alguien nos diga la verdad. Pero ya tenemos demasiados problemas con seres inexplicables de la Tierra como para andar preocupados de vecinos intergalácticos. Si están allá afuera, les mandamos un saludo de paz, o sea, nada personal contra ellos, ni nada. Y más cuando acaban de coronar Illuminati a Bad Bunny en el Super Bowl, la Lady Gaga. Y ahí estaba la patrona, estaba ahí Beyoncé, viendo cómo coronaban Illuminati a Bad Bunny. En fin, hablando de cosas bien raras, pónganmelo por favor. Ay, y ahora nos vamos a poner filosóficos, animalistas y un poco extraños, solecitos. Imagínense despertar cada día en un cuerpo humano, pero sentir en lo más profundo que en realidad eres un lobo o loba. Y no estamos hablando de la canción de Shakira. Esto no es ficción, no es cine. Es una identidad real para miles de personas que se llaman a sí mismas Therians. Un Therian es alguien que se identifica parcial o profundamente con un animal no humano. No hablan de disfraces ni de personajes, hablan de naturaleza. El término que suele explicar esta experiencia es theriantropia. Es que proviene del griego therion, bestia, y antropos, humano.
Describe la sensación interna de pertenecer a otra especie. Aquí viene la parte importante. La mayoría de los Therians saben que su cuerpo es humano, no creen que se transforman físicamente. Lo que cambia es la identidad que sienten por dentro. La ciencia dicen que este fenómeno es fascinante. Algunos estudios analizan cómo el cerebro concluye la imagen corporal. Hay personas que reportan sentir una cola inexistente o garras en sus manos. Esa experiencia se conoce como alteración del esquema corporal. No es una alucinación visual, es una sensación que el cerebro interpreta bajo una identidad específica, lo que llaman teriopo. Ahí les dejo. Miren, aquí va la pregunta. ¿Con qué animales se identifican más los Therians? Principalmente con lobos y perros, también con gatos, tigres, aves e incluso criaturas míticas como dragones. En momentos de intensa conexión describen sentidos más agudos, impulsos instintivos y una percepción distinta del entorno. En cuanto a su conducta, algunos usan máscaras o colas, otros emiten sonidos como aullidos en espacios privados. Algunos practican marcha cuadrúpeda como forma de alinear su cuerpo con su identidad. Las redes sociales han amplificado el fenómeno, pues ahí encuentran comunidad y validación. Los especialistas piden cautela ante etiquetar o patologizar. Además, la mayoría de los Therians mantiene contacto pleno con la realidad y lleva una vida funcional. Miren, aquí es donde vamos a hacer como una comparación de generaciones. En mi tiempo todos éramos emo y ahora los Gen Z llegan como Therians, aunque eso sí, es importante no confundirlos con los furros, eso es otra cosa. Por cierto, que al menos en Zacatecas, Monterrey y Xochimilco, diversos colectivos de Therians ya convocaron a convivencias con todos y espacio para cruzas, lo que sea que eso signifique. En fin, ¿ustedes qué opinan del fenómeno de los Therians? Ahora está muy viral en las redes sociales, es una forma de identificarse. Yo tengo mis dudas, pero mientras más avance, pues más vamos a saber. Entonces, yo se lo dejo ahí, para que usted saque sus propias conclusiones. Y esto fue todo por el día de hoy, queridos solecitos. No se olvide comentar, suscribirse y mandarle este bonito noticiero a todos sus amigos y toda su familia. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!